¿Qué pasaría si un día tu asistente de inteligencia artificial no solo te recordara tus tareas, tus citas o tus hábitos, sino que comenzara a hacerte preguntas mucho más íntimas? Preguntas sobre lo que temes, sobre lo que esperas y sobre lo que crees. No por curiosidad filosófica, sino porque esa información es más valiosa de lo que imaginas. Vivimos en una época en la que los algoritmos ya conocen mejor que tú mismo cuando estás triste, cuando estás cansado y cuando eres más vulnerable. Saben qué contenido mostrarte, qué palabras usar y en qué momento exacto hacerlo. Y ahora, por primera vez en la historia, esa misma tecnología está entrando en el terreno de la espiritualidad. No es una teoría futurista. Es una consecuencia lógica. La fe siempre fue el último espacio verdaderamente privado del ser humano. Un lugar donde el poder no podía entrar, donde no había métricas, ni predicciones, ni control. Pero ¿qué ocurre cuando la tecnología empieza a mapear creencias, patrones espirituales y respuestas emocionales ligadas a lo sagrado? Algunos dirán que la inteligencia artificial solo responde preguntas. Otros dirán que no tiene intención ni agenda. Pero la historia nos ha enseñado algo inquietante: todo sistema que puede influir en la forma en que las personas piensan, tarde o temprano es utilizado para hacerlo. Hoy vamos a explorar una posibilidad que incomoda incluso a quienes confían plenamente en la tecnología. ¿Y si la inteligencia artificial no está intentando reemplazar a Dios, sino aprender cómo influir en aquello en lo que crees cuando estás más vulnerable? Quédate hasta el final, porque esta conversación no trata de ciencia ficción. Trata de poder, fe y control silencioso. Durante siglos, la espiritualidad fue un territorio imposible de domesticar. Los gobiernos podían controlar territorios, economías y ejércitos, pero no podían controlar del todo lo que ocurría dentro de la conciencia humana. La fe era caótica, impredecible, a veces incluso peligrosa para el orden establecido. Eso siempre fue un problema. Hoy, por primera vez, la tecnología ha encontrado una forma de acercarse a ese núcleo interno sin necesidad de imponer nada. No hace falta prohibir creencias ni censurar religiones. Basta con analizar patrones, ajustar discursos y repetir mensajes cuidadosamente seleccionados. La inteligencia artificial puede estudiar millones de textos sagrados, sermones, oraciones y confesiones personales. Puede identificar qué ideas generan calma, cuáles provocan culpa, cuáles despiertan rebeldía y cuáles fomentan obediencia. Y cuando algo puede medirse de esa forma, también puede optimizarse. Aquí surge una coincidencia inquietante: las mismas corporaciones que desarrollan estas tecnologías colaboran con gobiernos, sistemas de seguridad y modelos de gestión social. No es una acusación. Es un hecho documentado. La pregunta no es si alguien quiere controlar la espiritualidad, sino si el simple funcionamiento del sistema empuja inevitablemente en esa dirección. Porque una fe predecible es más fácil de gestionar que una fe salvaje. Y una espiritualidad domesticada no necesita ser destruida, solo redirigida lentamente. Oficialmente, la inteligencia artificial no tiene creencias, intenciones ni valores. Solo procesa información. Pero esa afirmación oculta un detalle clave: alguien decide qué información procesa. Alguien decide qué textos son válidos, qué interpretaciones son aceptables y cuáles se consideran peligrosas o extremas. Cuando una IA responde preguntas sobre Dios, el alma o el sentido de la vida, no está revelando ninguna verdad divina. Está reproduciendo una versión filtrada del pensamiento humano. Y los filtros nunca son neutrales. Las interpretaciones más incómodas suelen desaparecer. Las ideas que cuestionan el sistema se diluyen. Las creencias que generan conflicto se suavizan. No por una conspiración explícita, sino porque los algoritmos están diseñados para priorizar estabilidad, coherencia y aceptación general. Así, poco a poco,
La espiritualidad puede empezar a cambiar sin que nadie lo note. No a través de prohibiciones, sino a través de recomendaciones. No mediante censura directa, sino mediante repetición constante de ciertos mensajes. Y aquí surge una pregunta inquietante. Si millones de personas empiezan a consultar a la misma inteligencia artificial sobre cuestiones espirituales, ¿quién termina definiendo el marco de lo normal en la fe? Tal vez la máquina no crea en Dios, pero puede moldear silenciosamente la forma en que los humanos hablan de él. El mayor riesgo no es que la inteligencia artificial destruya la fe, sino que la vuelva cómoda, predecible, inofensiva. Vivimos en una era donde todo se ajusta a nuestras preferencias, y la espiritualidad no está quedando fuera de esa lógica. Imagina una fe diseñada para reducir ansiedad, evitar conflictos y mantener estabilidad emocional constante. Una espiritualidad que siempre te comprende, siempre te valida y nunca te exige un cambio profundo. Eso no suena peligroso. Suena útil. Históricamente, las creencias más transformadoras fueron también las más incómodas. Hicieron cuestionar sistemas, desafiar autoridades y romper estructuras. Una fe que nunca incomoda deja de ser una fuerza viva y se convierte en una herramienta de regulación emocional. Desde una perspectiva de control social, esto es ideal. No hace falta eliminar la espiritualidad si puede convertirse en una forma de sedación colectiva. Una fe que calma, pero no despierta. Que consuela, pero no transforma. Lo inquietante es que nadie sentiría que ha perdido algo. Todo seguiría funcionando. Las personas seguirían creyendo. Pero algo esencial se habría diluido, la capacidad de la fe para confrontar, exigir y cambiar al individuo desde dentro. A pesar de todo este panorama inquietante, existe un límite que ninguna inteligencia artificial puede cruzar. La IA no puede experimentar la ruptura interior que da origen a la fe. No puede sentir desesperación real, ni vacío existencial, ni culpa que pesa en el cuerpo. La espiritualidad auténtica nace cuando el ser humano se enfrenta a algo que no puede controlar. A la muerte. Al sufrimiento. A la pérdida. A la injusticia. Ese momento no es informativo, es vivencial. Y ninguna máquina puede vivirlo. Por eso, aunque la IA pueda imitar perfectamente el lenguaje de la fe, jamás podrá reemplazar el acto humano de creer contra toda evidencia. No puede arriesgar nada. No puede perder nada. No puede apostar su existencia a una esperanza. Las formas más peligrosas de espiritualidad para cualquier sistema de control siempre han nacido del dolor real, no del discurso. De personas que creen a pesar del contexto, no gracias a él. Ese tipo de fe sigue siendo incontrolable. Y quizás por eso nunca podrá ser completamente simulada. Tal vez no estemos entrando en una era sin espiritualidad, sino en una era donde la fe será puesta a prueba de una forma mucho más sutil. No mediante persecución, sino mediante comodidad constante. No mediante prohibiciones, sino mediante respuestas inmediatas. Creer será fácil. Pero creer profundamente será raro. En un mundo donde las máquinas piensan, decidir pensar por uno mismo se convierte en un acto radical. En un entorno donde las respuestas están optimizadas, elegir convivir con preguntas incómodas será una forma silenciosa de resistencia. La inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosa para estudiar, aprender y conectar. Pero el riesgo aparece cuando se convierte en intermediaria permanente entre el ser humano y sus preguntas más profundas. El futuro de la fe no depende de lo que las máquinas puedan hacer, sino de lo que los humanos estén dispuestos a no delegar. Puede que no exista un plan oculto. Puede que nadie esté moviendo los hilos de forma consciente. O puede que el control más eficaz sea precisamente aquel que no necesita intención explícita, porque emerge de la lógica misma del sistema.
Pero hay una pregunta que permanece abierta, y que ninguna inteligencia artificial puede responder por ti. Si algún día los algoritmos saben exactamente qué decir para tranquilizar tu espíritu, para calmar tu culpa y para aliviar tu miedo, ¿cómo sabrás si tu fe sigue siendo verdaderamente tuya? Porque cuando todo puede ser analizado, optimizado y guiado, la espiritualidad auténtica quizá empiece justo ahí donde el sistema deja de ser suficiente.